18 horas con 34 minutos, conforme lo hemos estado anunciando a través de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos dos entrevistas y vamos a iniciar este vis a vis con un buen amigo, un gran amigo de muchos años, Juan Manuel Galarza, quien es docente universitario, parte de la universidad, pero también político, ex concejal del Cantón Guaranda. ¿Qué más ha hecho Juan Manuel? Buenas noches. Hola, estimado Germán, muchas gracias, muy gentil por su invitación. Buenas noches a quienes nos están escuchando y viendo a través de Radio Espacio. Realmente, estimado Germán, en este momento en el cual usted toca el tema de la docencia universitaria, 35 años de nuestra alma mater bolivarense que se pudo lograr gracias al trabajo tesonero de muchos bolivarenses, entre ellos mi padre, lamentablemente ya no está. Y justamente fue un anclaje que permitió un desarrollo económico, un desarrollo, por supuesto, el que le permite la educación superior a una población en el contexto territorial de nuestra provincia, tener índices de desarrollo en todos los ámbitos. Y en ese espacio, justamente hoy, un proceso electoral que está en marcha, que ya tocaremos seguramente en algún momento acá en este diálogo, pero que sin embargo, como parte de esta institución de educación superior, como un actor político que sueña por Guaranda Grande, por una provincia de Bolívar que logre conseguir escenarios de reducir la pobreza, la exclusión, la discriminación. Estamos en ese ámbito, estimado Germán, de dialogar con usted, con este medio de comunicación que tiene un alcance importante, no solamente en la provincia y en la región, para analizar algunos temas que me parece que son sumamente importantes, inherentes a la cuestión política que vive nuestro país y articulado por supuesto, al ámbito electoral político universitario en este momento, ¿no? Bueno, estamos justamente a puertas de una nueva un proceso electoral dentro de la universidad. Yo creo que primero hay que analizar qué ha pasado con la universidad estos últimos años, que lamentablemente ha perdido algunos protagonismos que debía haber sostenido, impulsado y crecido dentro del contexto de la ciencia, de la educación, y que vemos lamentablemente que ya esta pre-campaña, digamos, porque todavía no se ha llamado, entiendo yo que debió haberse llamado hace algún tiempo, pero todavía no hay una convocatoria o un llamamiento a elecciones, pero sin embargo vemos que nuestros políticos universitarios están lamentablemente guiándose por un camino que está fuera del debate, del análisis de las propuestas, más bien está en visibilizar cuál de los dos posibles candidatos es el peor, porque eso es lo que está pasando. Estimado Germán, usted hace un análisis sintético de la preocupación no solamente de todos quienes conformamos algún estamento dentro de la Universidad Estatal de Bolívar, sino una preocupación creciente, ampliémoslo al escenario nacional. ¿Qué pasa con la educación superior? ¿Qué pasa con la Universidad Ecuatoriana? Mire, hay varios momentos que hay que cortarlos. El primer momento es la creación de la Universidad Estatal de Bolívar en 1989, en un libro que escribió mi padre, Una década universitaria, haciendo justamente un análisis económico, social, político de la incidencia de la Universidad Estatal de Bolívar en la provincia. El otro momento es la crisis política económica que vivió nuestro país a partir de la dolarización hasta la crisis política que se tuvo en nuestro país con varios presidentes, que se estabilizó con la elección del expresidente Rafael Correa y la constitución de Montecristi en el 2008, que emerge, entre otras cuestiones, con una planificación articulada a varias instituciones que, en el caso del Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, conjuntamente con CENESID, empiezan a planificar la educación superior articulada a las necesidades que tiene nuestro país. Y bajo esa perspectiva, estimado Germán, es el tercer momento en el cual las universidades se ven abocadas, el mandato 14, por ejemplo, en el 2008 todos votamos por esta constitución, se evidenció cómo venía la Universidad Ecuatoriana educando a sus jóvenes, universidades de garaje, estimado Germán, que eran espacios mercantilísticos en donde se compraba y se vendía títulos, por ejemplo, y empieza realmente a hacerse una planificación de la educación superior, ofertando realmente desde la institución de educación superior qué es lo que requiere nuestro país y, por supuesto, las necesidades vinculando a las
vinculándolas hacia los territorios. Y en este momento, lamentablemente, estamos en un proceso electoral. Digo lamentablemente porque estamos evidenciando los problemas estructurales que tiene nuestro país, se está evidenciando nuevamente problemas económicos, se está evidenciando nuevamente la falta de planificación en el tema energético en los últimos gobiernos, en los últimos años. Estamos evidenciando un índice de criminalidad coyunturalmente que nos pone con otro problema que lamentablemente está la Universidad Ecuatoriana también inmersa, porque las condiciones socioeconómicas de los estudiantes no les permite, bajo este régimen planificado de oferta y demanda de cupos, poder acceder a la educación superior cuando su familia no puede solventar las necesidades, pero aún ir a una provincia a estudiar en una universidad que probablemente es muy distante a su lugar de origen. Y la Universidad Ecuatoriana en conjunto siente esa crisis. Y siente esa crisis mucho más en universidades como la nuestra, que depende justamente de lo que por ley le corresponde a las transferencias estatales. Sufre por una ausencia de una planificación que le ha impedido, por ejemplo, tocar temas muy importantes dentro de la educación superior ecuatoriana y más aún la de Bolívar. Recuerde usted que esta Universidad Estatal de Bolívar articulada al entorno socioeconómico. Recuerde que, por ejemplo, la extensión universitaria de San Miguel tenía acá la presencia de estudiantes, jóvenes, hombres y mujeres que tenían la posibilidad de acceder a la educación superior acá en nuestra extensión. Lo podían hacer en Caluma, lo podían hacer en Chillanes, con este sistema universitario de educación a distancia que sirvió como semilla para que otras universidades, hoy bajo modalidad en línea híbrida, también se extiendan a ofertar la educación superior a quienes no podían por distintos motivos hacerlo. El trabajador, el agricultor, los profesores y muchos otros pudieron educarse en nuestra Universidad de Bolívar. Lamentablemente ese espíritu de articulación que tuvo la Universidad de Bolívar hoy no la tiene. Hoy lamentablemente estamos evidenciando que en esa ausencia de planificación se toman decisiones, por ejemplo, de incorporarse hacia una modalidad, por ejemplo, híbrida o en línea, que ha sido la panacea para unas universidades muy cercanas a las nuestras. Mire usted la Universidad de Milagro, estimado, por poner uno de los ejemplos, Germán, esta noche, tiene ya un número de estudiantes mayor a una institución de educación superior muy tradicional como es la Universidad Central, enfocándose solamente a que se pueda tener ese peso específico del número de estudiantes articulado hacia un presupuesto requerido en función de aquello. Cuando en realidad la calidad de la educación, me disculpan quienes piensan distinto, yo soy informático y venimos trabajando mucho en metodologías y en uso de la tecnología, la información y la comunicación para la educación, pero no es de la noche a la mañana. Hay que formar y planificar, por ejemplo, planes de formación y capacitación docente que no ha existido. Se implementan carreras de modalidad híbrida y a los profesores, bajo resolución de coordinadores o consejos directivos, una carga horaria a Germán Jarrín y tome su carga horaria. Tiene que preparar sus guías metodológicas, tiene que preparar sus videos, sus lecturas, sus presentaciones, es decir, todos los elementos que configuran una modalidad que requiere justamente un proceso previo, ¿no? Ante esa dificultad que ha tenido nuestra Universidad Estatal de Bolívar, también lo que es habitual dentro de esa ausencia de planificación, siempre estamos quejándonos de que en Bolívar lamentablemente no hay plazas de trabajo. Y oh sorpresa, cuando hay concursos de méritos de oposición, resultan ganadores profesionales que no son ni siquiera de la provincia de Bolívar. ¿A qué se debe esa situación, no? Porque cuando usted veía anteriormente, hace varios años, no pocos, varios años, se veía un potenciar el conocimiento local, preparando a los maestros, que esos mismos maestros de la provincia de Bolívar sean quienes imparten los conocimientos, y que de una u otra manera la universidad se convertía en un polo de desarrollo económico de la provincia, pero hoy no. Hoy de lo que se escucha lamentablemente en estos TikTok y redes sociales, que son enunciados pequeños, denuncias, pequeñas cosas que lamentablemente en una alma mater como la de Bolívar no debían estar inmersas, sino más bien en el debate serio, en la propuesta con políticas que lleven a mejorar, por un lado, la calidad de educación, por otro, reforzar el conocimiento, y por otro, que es fundamental, es también dinamizar la economía dentro de la provincia,
de lo que comentan, no sé, usted que es docente, nos dirá si de lo que yo conozco, que mucho profesor, mucho maestro ya no es de la provincia de Bolívar, que tenemos importación de maestros para la universidad de una forma exponencial. Bueno, los últimos datos que tenemos, como el que le mencioné, es de 1999. Lamentablemente son 25 años que no hemos podido hacer un estudio serio de cuál es la incidencia de una institución de educación superior en el contexto provincial y regional. Mire, recién se acaba de aprobar por la Asamblea Nacional, que es el método que está determinado en la Constitución y la ley para la creación de una institución de educación superior. Santo Domingo, mire, con el desarrollo económico que tiene, la importancia geográfica que tiene para el comercio y otros factores que les llevan al presidente a firmar el decreto, una vez aprobado la Asamblea Nacional, la creación de una institución de educación superior. Es decir, mire cómo emerge la importancia de que una provincia, un territorio, una región cuente con educación superior. Y en los últimos 25 años hemos dejado de analizar justamente esa posibilidad de cómo se ha entrelazado y se ha articulado nuestra universidad con el entorno económico. Usted le está diciendo, digamos empíricamente unos números, son 5.000 estudiantes que vienen presencialmente. Es la importancia de la presencialidad que hay que retomarlo. Es un estudiante que viene de otras provincias, que viene a estudiar la carrera que fuese en nuestras 5 facultades y que en promedio, digamos, un número más o menos empíricamente de $300 mensuales. Pero son $300 que entran a dinamizar la economía de Guaranda, de la provincia de Bolívar, en transporte, en alimentación, en el alquiler que nuestros estudiantes lo usan para poder venir con ese recurso a invertir en su educación superior. Y son $1,500,000 que entra a la economía de Guaranda, de la provincia de Bolívar, que dejaría de percibirse. Yo creo que entran, porque son 5.000 estudiantes que vienen permanentemente, también presencialmente. Que se designa para los maestros. Lo otro, solo hacen el billete y van a... Ahí va el tema que usted tocó. Yo he sido parte no tan agradable de algunos concursos de méritos de oposición en universidades fraternas. Terminan lamentándose de haberme invitado, porque en realidad en las observaciones hago notar aquello. Hay acciones afirmativas que están determinadas en la Constitución y la ley para un concurso, sobre todo en los méritos, pero se sesga la participación. Así le entregan a usted un punto, si es que ya fue profesor de esa institución de educación superior, que terminaría orientando la balanza a que usted sea ganador y o no. Entonces, ¿cómo se configuran en aquellas instituciones de educación superior? Es permitir que aquellos docentes que han venido laborando durante muchos años de manera contractual y ahora quiere dársele el nombramiento definitivo, como está establecido en la Constitución, méritos de oposición, se circunscribe a que terminen ganando quienes son parte de esa institución de educación superior y mucho más de su cantón o de su provincia. Y acá, lamentablemente, usted toca un tema muy relevante, no solamente para la Universidad de Bolívar, sino qué es lo que está ocurriendo en Bolívar, que lamentablemente aplaudimos cuando hay una autoridad designada o electa que no es bolivarense. Cuando hay una autoridad que se postula a un cargo, como estos concursos de méritos de oposición, nos alegramos de que no sea ganador de ese proceso un bolivarense y preferimos que sea, con todo el respeto de quienes han ganado los últimos concursos de un porcentaje importantísimo en la Universidad de Bolívar, de otras provincias. Entonces, esto también contribuye, estimado Germán, que cuando nosotros asistimos a los medios de comunicación y nos escriben los amigos, nos escriben nuestros alumnos ya graduados con maestrías, etcétera, dicen, pero no hay la oportunidad laboral para los propios bolivarenses. Es porque nosotros no preveemos justamente estas particularidades que permite la Constitución y la ley, que en los reglamentos que se determina, poder establecer mecanismos de acciones afirmativas para que sean profesionales nuestros, de nuestra provincia, que han venido laborando durante tantos años, con probidad, con capacidad, contribuyendo a la docencia en la Universidad Estatal de Bolívar, sean de nuestra tierra. Cuando tenemos la posibilidad de que una autoridad de los gobiernos desconcentrados sea bolivarense y designado para ese cargo, aplaudamos y apoyémosle en las acciones que pueda desempeñar, pues, estimado Germán. ¿Qué tanto influye en la normativa que la misma universidad construye para que digan, bueno, tú fuiste mi alumno, fuiste un excelente alumno, tuviste buenas calificaciones, pero
está usted mismo desdiciendo esa calidad de la educación que nosotros entregamos cada una de las mañanas, las tardes, las noches, virtual o presencialmente a nuestros alumnos. Esas son las acciones afirmativas que nosotros, mediante reglamento, sin ir en contra de la ley, sin ir en contra de la Constitución, deberíamos observar para que sean nuestros estudiantes de pre y posgrado que puedan ejercer la docencia. ¿Cada qué tiempo se renovan, se repiensan o se rearman estos reglamentos para los concursos? No, cada vez que existe la posibilidad de que el Consejo Universitario, previo informe, por supuesto, de talento humano, determine la necesidad institucional de que un número importante de profesionales, de docentes, se han jubilado, por ejemplo, y que se pueda tener el recurso para financiar este tipo de concurso y dar un nombramiento definitivo hacia la docencia, se llama este tipo de concursos, ¿no? Entonces, la preocupación creciente suya, la preocupación creciente de quien habla, es que si es que en realidad se quisiera tener una gestión del talento humano desde la perspectiva de la docencia de la academia, se lo puede hacer, porque usted vea los resultados de los informes que posteriormente, de acuerdo a la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, vemos que los recursos que por ley le corresponde a la Universidad Estatal de Bolívar terminan al final del año sin ser utilizados. Entonces el argumento no es que no tengo plata. Si es que yo tengo un centavo que me sobra y que a fin de año por ley tiene que regresar al erario estatal, oiga, yo ese dólar que tengo para inversión en laboratorios, inversión en infraestructura, porque no se ha construido nada en los últimos 5 años, estimado Germán. Y sin embargo, en lo que se habla a corte, creo que a mes de septiembre de este año, de los 18 millones y casi 19 millones de dólares que viene de presupuesto para la universidad, apenas se han consumido 10 y de ahí irán 2, 3 millones más y se devuelve 4, 5 millones, que no sé si en las universidades sea lo mismo, que si tú no consumiste te dicen al próximo año, tú no alcanzas a gestionar, tú no alcanzas a ocupar el dinero, no justificas ese dinero, así que este año te voy a dar menos. No, por supuesto, mire, hay varios indicadores que determinan la asignación de recursos, que no solamente es uno de los elementos, por supuesto, el número de alumnos de un año determinado, un año académico determinado, sino también esto es la eficiencia en el gasto público, sobre todo cuando ese recurso podría financiar cuestiones importantes para la academia, ¿no? Volver a repotencializar, por ejemplo, edificaciones que en las naves se tiene una infraestructura muy importante que podría servir, por ejemplo, para nuestros estudiantes de veterinaria, de la carrera de agronomía, edificaciones como nuestra extensión de San Miguel, que siempre fue un puntal en algunas carreras que venían acá a funcionar. Lamentablemente, no, mire, la edificación, la infraestructura de Chillanes fue motivo de un reportaje a nivel nacional referente a algo muy distinto, que era justamente la construcción de una infraestructura para una institución de educación media, pero sin embargo se estaba al menos utilizando esa infraestructura para los alumnos. Entonces yo creo que hay algunas cuestiones, estimado Germán, que me preocupan desde el punto de vista, por supuesto, en primer lugar, como académico, como universitario, en el contexto nacional, que hay que hacer algunas reformas sustanciales, creo yo, hacia la ley de educación superior, y hoy que estamos en un proceso electoral también de la Asamblea Nacional, poder preguntar y exigir a nuestros asambleístas, o al menos a los que están de candidatos a la Asamblea, qué es lo que se está pensando como reformas a esta ley para que se encauce nuevamente ese propósito de una planificación universitaria a través de una demanda que tiene la sociedad ecuatoriana cada más creciente, de una calidad de la educación que realmente se articule en estas carreras, estimado Germán, a los requerimientos de una sociedad, como fue el propósito de la Ley de Educación Superior, como fue el propósito de la Constitución. Es un punto que yo siempre he criticado a la Universidad Estatal de Bolívar, que está desentendida, apartada de la población, de la gente, de lo que se supone, lo que tú decías hasta un instante, de que sea la que incide en el desarrollo científico, en el desarrollo tecnológico de una provincia que lo necesita a gritos, pero que la universidad en los últimos años no ha hecho absolutamente nada. Todo lo que pasa en la universidad se queda entre sus aulas, se queda y asoma en los memes con descalificativos para el uno, para el otro, y que
no nos llevan a un real debate de cuáles son las necesidades de cambio que tiene la universidad. Dos cosas importantes toca usted en este momento, Germán. La primera, no solo es la Universidad de Bolívar, la Universidad Ecuatoriana está inmovilizada. Está inmovilizada en las actuales circunstancias porque se acaba de aprobar por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior un modelo que realmente a quienes somos parte de las universidades nos circunscribe a cuestiones que desde mi punto de vista deberían ser mucho más amplias cuantitativa y cualitativamente del quehacer de la universidad. Volver, usted recordará cuando aquí se condecoró en el 2008 al expresidente Lugo de Paraguay, estuvo el expresidente Rafael Correa en la Universidad Estatal de Bolívar, hizo la intervención mi padre y Rafael Correa en ese momento, y los dos coincidían en la necesidad de volver la universidad latinoamericana a lo que la reforma universitaria en Córdoba en 1918 planteaba, esa universidad del pueblo. Hoy podemos decir que es una universidad del pueblo ecuatoriano, cuando lamentablemente vemos jóvenes capaces, inteligentes, que tienen un resultado académico en los niveles educativos medio e inferior notable y no pueden acceder a una educación pública que está garantizada por el Estado, porque estamos en un espacio mercantilista, capitalista, de oferta y demanda de cupos, estimado Germán. Entonces, bajo esa iniciativa, creo yo, de volver a una reforma integral en nuestro país, permitiría que esa inmovilización que tiene la Universidad Ecuatoriana vuelva a tratar los temas inherentes de la sociedad. Hoy no vea usted a la universidad preocupándose en resolver los problemas estructurales de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión. No existe. Salud, no existe. Desarrollo. El tema del cambio climático, estimado Germán, que usted lo toca en este momento. Estamos pensando nosotros cómo retomar, por ejemplo, proyectos que habían hasta el 2009 proyectados de las cuencas hídricas de la cuenca alta del río Guayas. Existían informes de profesionales de la Universidad Estatal de Bolívar que decían cómo tenemos que manejar técnicamente estas cuencas para tener el recurso hídrico para la vida, en definitiva, y las actividades productivas. Eso no existe, está inmovilizada la Universidad Ecuatoriana, y no se diga la Universidad Estatal de Bolívar con estas estrategias de utilizar una modalidad híbrida en línea, que los profesores tenemos que estar cercanos a un computador realizando este tipo de actividades, cuando realmente se podría distribuir a técnicos no docentes a que lo hagan, y nosotros dedicarnos a la esencia de la universidad: vinculación, extensión, investigación en cosas relevantes. Y lo segundo, usted bien lo dice, y hago el llamado, por supuesto, en este próximo proceso electoral en nuestra alma mater bolivarense, que ha sido característica por tener a varios de sus ex autoridades ocupando cargos relevantes de la planificación de la educación superior, cargos relevantes en el aseguramiento de la calidad, viendo que se plantean cuestiones muy importantes y sustanciales al quehacer universitario. Llamar a la reflexión como docente universitario, como bolivarense, no hace bien a la universidad, no hace bien a Guaranda, a la provincia de Bolívar, a ninguno de nosotros, el ámbito en el cual se está desarrollando la actual campaña. Sí, lamentablemente lo único que se puede percibir de la universidad recientemente, que estoy hablando de unos 7, 5, 6 meses, solo el descrédito, las malas cosas, denuncias de falta de gestión, y que no tengamos autoridades de la universidad que salgan al frente a desmentir, y que tan solo pongan otro TikTok con 4 palabras y intenten entrar en ese juego, yo creo que vacío del análisis de lo que está pasando con la universidad. Yo sé cuánto quiere usted de la Universidad de Bolívar, cuánto quiere a la provincia de Bolívar, Germán, y yo me atrevo a pedirle, como un bolivarense, como un universitario, que genere usted el espacio para poder hacerlo. La iniciativa es nuestra, nosotros estamos llamando a esta reflexión, a hacer una campaña en bien de la Universidad Estatal de Bolívar. Aquí no es que se está haciendo daño a un candidato o a otro, se está haciendo daño a la Universidad Estatal de Bolívar. Hay varias cuestiones que seguramente tenemos que analizarlas, hay varias cuestiones que hay que evaluarlas, por supuesto, y hay cuestiones que hay que pensarlas seriamente en función del bien de nuestra institución y del bien de los bolivarenses. Entonces, este escenario, estimado Germán, digo yo, Radio Espacio, podría llamar a un debate
podemos estructurar la metodología, llamar a una invitación a los dos actuales precandidatos que existen, porque todavía, ¿Quiénes son los todavía no se ha convocado. Todavía no hay la convocatoria, bueno, pero ya... El proceso, estimado Germán, como está establecido en la Ley de Educación Superior, hay la posibilidad de que el Consejo Universitario en primer momento nombre al Tribunal Electoral Universitario, quien sería la máxima autoridad en el momento en el cual llame al proceso electoral. Entendemos que el actual rector y los vicerrectores concluyen sus funciones para las cuales fueron electos el 15 de marzo del 2025, de acuerdo a 2 meses. De acuerdo al estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar, que está obviamente articulado a la ley, a la Constitución, tienen 60 días antes de que culmine su periodo para el cual fue electo, convocar a este proceso electoral. Yo creo que estamos en contra del tiempo, porque hay algunas cuestiones que quienes hemos estado formando parte de un proceso electoral sabemos que los tiempos, cuando se los hace muy rápidamente, terminan no saliendo bien para efectos de un fortalecimiento de la democracia de la institución de educación superior. Imagínense, acá no estamos hablando por ninguno de los precandidatos, porque podría aparecer otro tranquilamente, podrían aparecer 2 más, etcétera, pero sin embargo, por cuestiones de salud democrática de la Universidad Estatal de Bolívar, debería ya, por parte del Consejo Universitario, nombrar al Tribunal Universitario, llamar a elecciones, provocar una fecha de ejecutarlo, y a partir de ahí a iniciar el proceso de inscripciones para saber realmente quiénes son los candidatos. De lo que conozco y de la participación que usted menciona, que han tenido en las redes sociales y en nuevas fuentes que se está teniendo las tecnologías de la información y la comunicación, es la doctora Araceli Lucio y el doctor Arturo Rojas, que es el actual rector que busca la reelección. Exactamente. Entonces, bajo estas características, estimado Germán, yo creo que es necesario que se tome con seriedad este tema, que en función de nuestra institución, de nuestra universidad, se lo haga bajo las características académicas, un debate serio, acá en Radio Espacio, por ejemplo, un debate para tocar el tema académico, ¿no es cierto?, cómo fortalecer la calidad de la educación, cómo ampliar nuestra cobertura. Sabemos nosotros la necesidad que se tiene de que nuestros jóvenes, veían los últimos informes de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, de cuál es la demanda que tienen nuestros jóvenes bachilleres por ingresar a las instituciones de educación superior o a los institutos tecnológicos. Mire, hay 180.000, 200.000 es la proyección para el próximo año, para el próximo periodo académico. Se está llamando a que dentro de este sistema que ha sido trasladado a las universidades, saber el número de cupos que se ofertan, y hay un déficit de 80.000 aproximadamente, es decir, 80.000 nuevos graduados no van a poder acceder a la educación superior. Sume usted los otros 80.000 en promedio que vienen arrastrándose de periodos anteriores. Entonces es preocupante, y por eso digo yo, la Universidad Ecuatoriana está inmovilizada. ¿Qué tiene que ver? Porque lo primero que se debe hacer en las universidades es garantizar el estudio gratuito a la población, ¿no? Pero ¿qué tanto tiene que ver el que una administración, el caso del actual rector, que se puede aumentar la inversión para captar más estudiantes? ¿Es así el mecanismo o todo depende de otras medidas, de otros parámetros? Realmente, estimado Germán, inventar cuestiones que realmente ya se han planteado bajo normativas, ley de educación superior, lo que el mismo Consejo de Educación Superior, lo mismo que la Secretaría de Ciencia y Tecnología le ha venido diciendo, un sistema de admisiones y nivelaciones que va usándose como articulador entre la oferta que tienen las instituciones de educación superior y los tecnológicos con lo que los estudiantes requieren. Pero es no solamente eso, el espíritu de la Constitución de 2008 y el espíritu de la Ley de Educación Superior es lo que requiere la sociedad ecuatoriana, estimado Germán. Claro, yo mañana le puedo hacer a usted un estudio de mercado y decir que la Universidad Estatal de Bolívar debe implementar una nueva carrera de energía nuclear, porque tenemos una crisis energética y requiere el país cambiar a un tipo de energía distinta, alternativa, ¿no es cierto? Y me invento por ahí dentro de la metodología que puede utilizarse para demostrar que realmente existe
existe una demanda creciente de un número específico de estudiantes, de la sociedad, etcétera. Luego este programa es aprobado por las instancias pertinentes y aperturó la carrera de energía nuclear. Y los elementos necesarios para su funcionamiento, laboratorios, personal docente y otros, realmente tengo que buscarlos en medida de el camino que va recorriendo. Y además del campo ocupacional, usted gradúa a gente que no tiene dónde trabajar. Germán, ¿Cómo ayudar? el último informe que se hace, porque usted sabe que los estudiantes, sobre todo de las facultades de ciencias de la salud del ser humano, tienen que rendir un examen habilitante. Los resultados no son alentadores para la Universidad Ecuatoriana. Así es. El 50% lo reprueba. Es decir, usted no puede ejercer el título que ya fue entregado de médico, cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, tiene que rendir el examen y no lo aprueba el 50%, y de universidades que en definitiva se pensaba que bajo un proceso de acreditación y evaluación tenían realmente notas notables, pero sus alumnos, sus graduados, estamos evidenciando que no es cierto. Entonces, hay algunas cuestiones que hay que repensarlas desde la ley, desde las instituciones que rigen el sistema de educación superior, y acá en la de Bolívar, por supuesto, ponerse serios en una campaña electoral, ponerse realmente a difundir las ideas que quieren, unos continuarlas, tuvieron 4 años ya en funciones, evaluémoslo. Evaluemos, estimado. ¿Qué pasa con esa evaluación de la administración de Rojas? Mire, tenemos un quinto poder que también la Constitución del 2008 nos dio la posibilidad a los ciudadanos de participar en las tomas de decisiones. Cuando nosotros éramos concejales, gracias por notar esta particularidad de un proceso político cantonal en Guaranda, éramos quienes requeríamos siempre al alcalde que se reciba no solamente en comisión general, sino que sea partícipe del uso constitucional de la silla vacía, que tenga voz y voto en los temas inherentes a una colectividad que tiene la afectación o la ventaja de una resolución, de una ordenanza u otros. Pero en cambio no hacemos control social, no hacemos evaluaciones y no exigimos que se rindan cuentas. Hoy estamos en un proceso electoral, como lo estuvimos hace 4 años. Alguien se dedicó a evaluar el plan de trabajo que se había presentado en aquel momento por parte de los candidatos ganadores, para ver si en realidad se ha cumplido con lo que en aquel momento se había planteado. No. Vea, hoy no estoy acá favoreciendo ni perjudicando a ningún candidato, pero realmente creo yo en la nota final es deficiente, por hablarlo en términos cualitativos, ¿no? No hay un plan de formación y capacitación docente, por ejemplo, no se ha invertido en recursos para que los compañeros profesores que no han podido acceder en un momento a estudios de posgrado, de PhD, lo puedan hacer con las facilidades y el recurso financiero que la universidad lo puede otorgar. No existe unas obras de infraestructura que permitan ampliar. Dice que la universidad quedó incluso sin luz teniendo generadores. Pero se compró una volqueta. Ah, sí, sí. Esas son. Entonces, mire usted, realmente hay cuestiones que si usted se pone a evaluar como académicos que somos, como profesores que somos a nuestros estudiantes, al inicio del ciclo, en la asignatura que le corresponda a usted, tiene que evaluarlo, ¿no es cierto? Y contarle en el sílabo, dentro del proceso de evaluación, cómo lo va a evaluar. Y un estudiante no se va a quedar callado, pues cuando usted le pone un 0 si es que ha hecho un ensayo o ha hecho una actividad que realmente amerita otro tipo de cuantificación a ese trabajo. Hagamos nosotros también lo mismo con nuestras autoridades, y más aún en la universidad. Si en la universidad nosotros creemos que es importante la investigación, más allá del número de investigaciones, porque acá también hay que criticar el tema de que hay que investigar y publicar en revistas indexadas. Pero ¿qué investigamos, estimado Germán? Usted acaba de decir hace un momento, ¿realmente esas investigaciones tienen pertinencia hacia la colectividad? ¿Era requerido? ¿Van a fundamentar algún tipo de desarrollo? Por supuesto. No existe, no existe lo que realmente se viene finalmente, usted nos ha entrevistado, Juan Manuel, se viene una acreditación para la universidad, que entiendo que está bastante complicada la situación con esta administración. Mire, el modelo del 2019 fue un modelo realmente enfocado a la realidad de la Universidad Ecuatoriana.
excepto un par de instituciones de educación superior que tuvieron muchas dificultades y eran de conocimiento público en aquel momento, no lo pudieron hacer, no pudieron ser acreditadas, pero sin embargo, con planes y programas de mejoramiento lo han conseguido recientemente. Hoy es un modelo que se desagrega a cuestiones cualitativas que desde mi punto de vista ya fueron planteadas desde hace mucho tiempo en la Universidad Estatal de Bolívar, por ejemplo. ¿Hay algún riesgo de que la universidad no acredite? No, por favor, para eso estamos nosotros, para eso estamos los académicos, para eso Pero está... los que tienen que impulsar estos temas es las autoridades, el rector, los vicerrectores, la administración universitaria. Mire, este es un modelo jerárquico, nos guste o no nos guste, de arriba hacia abajo. O sea, no pueden pedir, por ejemplo, en el caso de un docente, que le asignen horas a Germán Jarrín para que usted se dedique al tema del aseguramiento de la calidad. Oiga, usted tiene que estar golpeando a los profesores, a los coordinadores, a las autoridades que tienen que darle esos insumos, esos indicadores, para ir construyendo lo necesario dentro de un proceso de evaluación. Entonces no puede ser así. Y le decía, vea, se incorporan cuestiones que hace mucho tiempo en la Universidad Ecuatoriana ya existía, que en Europa, en Estados Unidos, ya hace rato se lo viene manejando, las famosas habilidades blandas, las soft skills. Las habilidades duras es lo que usted le enseña al estudiante en el aula. Usted estudia ingeniería en sistemas. ¿Cuál es el producto de un ingeniero en sistemas, de un programador? El programa, pues. Si estudia arquitectura, le doy el plano para que construya la casa. Es ingeniero civil, tome el cálculo estructural para el puente. Las habilidades blandas es lo que nosotros, como resultados de aprendizaje, ya teníamos en nuestros currículos anteriormente, cuando usted era estudiante en la universidad, cuando yo lo era. Esto, comunicación, la capacidad que tiene usted para comunicar las ideas, las propuestas que tiene en el ámbito profesional que sea, las habilidades que tiene usted para trabajo en grupo. Y hoy se lo incorpora como un criterio, un indicador más cualitativo dentro de un modelo que realmente es el mismo del anterior, pero incorporándole cuestiones que no son relevantes desde mi punto de vista para mejorar la calidad de la educación. Hay una suerte de convocatoria a todo el componente universitario, maestros, trabajadores, estudiantes, autoridades, a fin de lograr un producto satisfactorio, aparte del mero hecho de decir, sí pasamos la acreditación, algo que nos sirva de verdad. Es el peor momento, Germán, así como nuestro país actualmente tiene una polarización, en el peor momento del país, con los índices de criminalidad, el tema de la energía eléctrica, el tema del cambio climático no es broma. Ojalá en otro momento podemos hablar, hermano, cómo se puede uno ya plantear proyectos de desarrollo local enfocados a ciudades sostenibles, a territorios sostenibles. Hay que tocar ese tema y empezar a decirle a la gente qué es lo que desde las administraciones locales, provinciales, se tiene que hacer para evitar lo que estamos teniendo nosotros en nuestro país, y que uno de las causas ahora es la crisis energética, mañana va a ser el recurso hídrico, que ya están sufriendo algunas ciudades razonamiento. Nuestra provincia mismo. Entonces, en el tema universitario hay esa misma polarización y es el peor momento para tocar estos temas. Esto se va a resolver en el momento en el cual el Consejo Universitario llame al tribunal, conforme el tribunal universitario, llame a elecciones y provoque ya un debate serio. Es el llamado nuevamente, perdón que sea redundante, a quienes están aspirando al rectorado y a los dos vicerrectorados, a que debatamos, vengamos a Radio Espacio, a otros medios de comunicación serios, a contar qué es lo que quiero hacer yo desde mi espacio, qué es lo que el rector plantea como máxima autoridad de la Universidad Estatal de Bolívar, qué es lo que yo como vicerrector de investigación, como yo vicerrector académico, veo yo mi gestión. Por supuesto. Voy a hacer en mi periodo. Por supuesto, y a partir de ahí configurar un escenario tan difícil que es en el Ecuador, de que después de un proceso electoral se logren acuerdos o consensos. Quedan afectos, quedan desafectos, y más aún en el calor, con la temperatura que se está enrumbando este proceso electoral sin ni siquiera empezar. Ya vemos lamentablemente hacia dónde se está desviando la atención, cuando el tema fundamental acá es la Universidad Estatal de Bolívar y el futuro de la provincia de Bolívar. Sin Universidad Estatal de Bolívar, imagínese usted lo que pasa en nuestra provincia de Bolívar. Son las 19:13, nos hemos pasado 13 minutitos, pero ha valido la pena, Juan Manuel. Yo quisiera invitarte, yo creo que el análisis serio, un poco más
más pormenorizado de los temas. Es una base fundamental de lo que debería ser el desarrollo de una campaña de una universidad, porque estamos adoptando las malas costumbres de estos políticos nacionales que nos tienen entre desdenes, chismes, insultos descalificativos y que no nos traen a nada. Pero la universidad tiene que retomar un camino diferente incluso para hacer campaña. Y dentro de ese tema, algo que a mí me llamó mucho la atención, lo que lamentablemente pasa en ninguna institución, lamentablemente, es que es el seguimiento. Si tú ofreciste A, B, C, D en el transcurso de tu administración, vas cumpliendo y hay cierto tipo de censura, no sé, que se castigo, no que debe ser castigo, sino de enmienda y responsabilidades por no cumplir los temas que se propusieron en campaña. Lamentablemente eso suele ir muy seguido. Así que para la próxima vez que te invitemos, Manuel, a analizar este tema. Con mucho gusto, estimado Germán. Uno de los factores entre varios que existen para... Vamos a ir, conforme vamos dialogando, sacando los problemas que tiene nuestro país, que tiene Latinoamérica, que tiene nuestra provincia y sus cantones, justamente esa ausencia de planificación. Imagínate, tú pones el escenario de una institución de educación superior en donde, entre varias facultades y carreras que se tiene, hay una carrera de administración, que seguramente hay una asignatura de planificación estratégica. Y ahí se aprenden las técnicas, las herramientas, la metodología para instrumentalizar lo que tú estás diciendo. O sea, a ver, yo me he planteado estos objetivos, alcanzarlos en función de estas acciones, probablemente necesito estos recursos financieros, humanos, otros. Y yo evalúo pues a la semana, al mes o como me vaya planteando los hitos para hacerlo. Pero lamentablemente estamos ausentes de ese tecnicismo que permite llevar a la administración pública, sobre todo porque en las universidades privadas no ocurre esto. En las universidades privadas no ocurre esto. A usted le designo decano de una facultad y me tiene que cumplir esta hoja de ruta. Ah, no, lo cumplió a los 6 meses, muchas gracias, hasta luego. Pero acá, ¿cómo? Son compromisos electorales de quienes apoyaron como docentes a un voto, a una propuesta política, tengo que cumplir con esas propuestas. Entonces, no importa si no cumplen. No pasa nada. Yo más bien estoy empujándole para que vaya a la reelección porque son otros añitos más que me quedo de decano. Entonces, bajo esa perspectiva, evidentemente tengo que seguir con el escenario de que no se me evalúe porque no he hecho nada y quiero seguir sin hacer nada. Pero si el equipo lo dice, repite. Vea, por supuesto. Gracias, Germán. Gracias, Juan Manuel Galaz, ha estado con nosotros en este importante análisis. Primer análisis que hacemos en este medio